Buenas, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del diagnóstico fácil de lesiones malignas y benignas de los párpados. Soy el doctor Maximiliano Quiñones, R3, este, con la coordinación del doctor Jonathan Cárdenas y tutoría del doctor Rudy Gutiérrez, se expondrá este tema. Muy bien. Primero que nada, lo más importante de esta presentación es cómo diferenciar lo que son las lesiones malignas de las benignas. Antes de quererse aprender el nombre de todas las lesiones benignas, hay que aprenderse lo que son las características de las lesiones malignas. Bueno, vamos a hablar un poquito de anatomía. Anatomía cutánea. Aquí podemos ver en la presentación, en la diapositiva, cómo se divide la piel de lo que sería el párpado en epidermis y dermis. Todo empieza entendiendo de dónde salen los tumores, siendo más característico la epidermis, el carcinoma vasocelular y el escamoso, y de la dermis, el, la tumuración o lo que sería anexal o sebáceo. Ujú. Y a un lado hay un cuadro donde se presentan los diferentes tipos de anexos oculares, entre los cuales se mencionan las glándulas sebáceas, sudoríparas, el vello o pelo, y en son más que nada características de las tumorazones sebáceas o carcinomas sebáceos, que digo. Muy bien. Características de malignidad. Hay ciertos signos que deben de preocuparnos. Si una lesión crece rápido, sangra, hace costras, tiene bordes irregulares, se quitan o se van disminuyendo pestañas o se ve como destructiva. Debemos sospechar que puede ser maligna. Estos son los 7 puntos más importantes para la característica de malignidad. A un lado podemos ver características de lo que serían los bordes perlados y que son un hallazgo en dermatología, sobre todo asociado a carcinoma vasocelular. Aquí, como se observa en la imagen de arriba, podemos ver que el borde de la lesión está sobrelevado. No se puede observar por las características de la imagen, pero es un aspecto brillante, como si fuera una perla. De ahí el nombre perlado. Y es translúcido, de característicamente, generalmente de color rosado, blanquecino o del mismo color de la piel. Muy bien. Estas son las características de lo que serían los bordes perlados. Muy bien. Vamos a hablar del carcinoma vasocelular, que este es el de más importancia en nuestro ámbito. ¿Por qué? Ocurre en más del 90% de los cánceres palpebrales. Este es generalmente crece lento y no se extiende a otros órganos, pero sí puede destruir la piel alrededor. Normalmente se ve como un bultito brillante o una úlcera pequeña. Y como factor de riesgo podemos encontrar que es daño por ultravioleta. Aquí podemos ver en la imagen del lado derecho una imagen característica de lo que sería el carcinoma vasocelular. Son las características clásicas, como lo que serían los márgenes perlados y telangiectasias. Aquí se los estoy mostrando. De este, con, un- con de este,
ulceración central también y una pérdida de la arquitectura del margen palpebral. En este carcinoma de vasocelular, en esta imagen que les estoy mostrando, es de color blanco perla y se evidencia ante las angiectasias típicas. Nótese cómo está engrosado, indaduro indurado, que diga, el margen palpebral. Las pestañas pues se han perdido y en la imagen en esta imagen se puede ver cómo se muestra una imagen de un carcinoma vasocelular más nodular, con márgenes perlados distintos, con telangiectasias y ulceración central. La ulceración es una pues, de las características más notables en lo que sería la malignidad del carcinoma. ¿Está bien? Y es la característica más obvia del carcinoma de células basales, ya cuando hay ulceración. Bueno, carcinoma espinocelular. Este es menos frecuente, es menos del 5%, pero es más agresivo. Es una placa indurada con hiperkeratosis, descamación o con escamas. Puede invadir rápidamente la piel cercana, por lo que es más importante identificarlo y tratarlo pronto. En esta imagen se puede ver como una imagen de lo que sería una foto clínica de un carcinoma de células escamosas recurrente. Nótese el tamaño grande de la lesión, ya hay pérdida de la arquitectura, y el grado de diseminación neurotrófica ya es de gran tamaño. En este caso, a este paciente, pues no se le pudo hacer ningún tipo de resección por lo que tuvo que ser sometido a un ciclo de radioterapia, ya que el tamaño de la lesión es muy extenso. Muy bien. Carcinoma sebáceo. Este carcinoma sebáceo es un tumor raro y muy engañoso. Muchas veces parece chalación. Es el que está más asociado a lo que serían regiones anexales. Este se puede presentar como un chalación recurrente, como un chalación recurrente o un orzuelo recurrente, sigue apareciendo a pesar del tratamiento, varias apariciones de recurrencia que, que no mejora. Y siempre que vemos esta clase de lesiones, en este caso de chalaciones recurrentes, siempre hay que sospechar de un carcinoma sebáceo, a pesar de que es muy poco común. En este caso, hay que hacer una biopsia. Y como está más asociado a lo que son los anexos, aquí podemos identificar un tipo de carcinoma de células sebáceas que se presenta como una blefaroconjuntivitis crónica. En la imagen del lado izquierdo, nótese el engrosamiento sutil sutil, el engrosamiento notable de la región palpebral y en el lado derecho podemos ver un engrosamiento sutil del margen palpebral. Estas lesiones se tienen con frecuencia con un tono amarillento. La coloración se observa con líneas finas en el margen palpebral y que proporciona como un aspecto de atigrado. Aquí se los estoy mostrando cómo se mira el tejido engrosado. En estos casos, con muchas de recurrencias, tenemos que sospechar siempre de un carcinoma sebáceo, que también se conoce como tumor enmascarado. Bueno, lesiones pigmentadas. Siempre hay que descartar un melanoma. Es raro, pero es letal. Estas lesiones se caracterizan por lesiones oscuras o lunares. También pueden aparecer en los párpados. La mayoría son benignos, pero sí cambian de forma, tamaño o color. Debemos descartar melanoma, aunque es raro, es de suma peligrosidad.
Aquí, ¿en qué nos tenemos que basar? En la regla ABCDE, lo que sería asimetría, bordes irregulares, color variado, un diámetro que sea mayor de 6 milímetros de evolución. Hay que tener precaución con estas características. Siempre hay que sospechar de malignidad. En, aquí podemos ver las características que podemos ver de lesión pigmentada benigna y uno maligno, hablando de melanoma. En el benigno, el color es uniforme, bordes lisos, como se observa en la imagen de arriba. Es el color uniforme, el borde es liso y la forma es simétrica. Nada que sospechar de malignidad. En cambio, un melanoma, nótese los márgenes irregulares, la forma asimétrica. Aquí se puede observar el ejemplo de cómo sería una sospecha de un melanoma. En este caso, hay que hacer una biopsia. Bueno, lesiones benignas. Aquí les pongo lo que sería un mensaje del autor del libro: no pierda el bosque por los árboles. ¿A qué se refiere este? De que las lesiones, no hay que aprenderse los nombres de las lesiones benignas. Sí es importante saberlas diferenciar. Hay un patrón que se llama patrón Tía-Minis. En este patrón podemos ver las características para describir lo que son lesiones benignas, pero lo más importante siempre es lo que sería describir o saber cómo diferenciar las lesiones malignas por su alto riesgo de peligrosidad. Estas lesiones pueden ser características de cáncer, crear metástasis, hacer metástasis y poner en riesgo la vida de nuestro paciente. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, ahora hablemos de las capas y anexos del origen de las lesiones benignas. Cada... ay, bueno. Ok, en esta parte podemos ver las características y dónde se encuentran las lesiones benignas, a qué nivel de la piel. Por ejemplo, hablando de lo que sería la epidermis, podemos encontrar lo que son las queratosis seborreicas, el milio, y en la dermis, que son los anexos, podemos encontrar chalación, orzuelo, hidrocistoma, entre algunos de estos ejemplos. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver. Sí. Bueno, signos de seguridad. En estos casos, estos signos pueden describirnos de que no hay datos de malignidad. Para saber si una lesión es benigna, buscamos señales de tranquilidad: crecimiento lento, bordes regulares, la lesión se mueve con la piel, no sangra, no duele y no destruye pestañas. Estos son signos de tranquilidad que podemos decir de que la lesión no es maligna. Bueno, ujú. Tumores epidermoides benignos. Aquí, como previamente se los mencioné, hay una famosa frase que se llama tía minis, en la que podemos reconocer las características de las lesiones benignas. De ac- entre los cuales vemos que las características son de que son suaves, crecen despacio y casi nunca representan un problema. Por ejemplo, el acrocordón, que el patrón de tía Mini es piel colgante. ¿Cómo se presenta? Se presenta como una pápula
pendiculada blanda y el tratamiento es escisión. Una queratosis seborreica, el patrón se mira como pegada con cera. Es una placa grasicienta verrugosa y el tratamiento sería afeitado. Un cuerno cutáneo es un cuerno, el patrón se mira como un cuerno duro, proyección queratínica y su tratamiento es escisión. El quiste epidérmico, una bola en poro, en la clínica se puede ver como un nódulo móvil, pero un poro central. Y el tratamiento es la escisión. Y el milio, unas perlas blanquitas, es el patrón de la tía mini y son en clínica la vemos como pápulas menores de 3 milímetros y el tratamiento es afeitado con aguja. Posteriormente les voy a mostrar unas imágenes para que vean cómo están en lo que serían imágenes clínicas. Por ejemplo, aquí a la derecha podemos ver una imagen característica de queratosis seborreica. ¿Cómo se observa? Es un típico aspecto grasiento, como pegado de la lesión localizado en lo que sería el párpado inferior. Y a veces se puede observar como pendiculado de las lesiones localizadas en la piel fina del párpado. Bueno, acrocordón. Aquí podemos ver en la imagen del lado izquierdo una imagen característica de un acrocordón o apéndice cutáneo. Y en la imagen izquierda podemos ver un papiloma escamoso. Como su nombre lo dice, se observan las diferentes escamaciones y en este es un diagnóstico clínico, no hay necesidad de hacer biopsia. Bueno. La imagen del lado izquierdo podemos ver una imagen característica de lo que sería un cuerno cutáneo. De este, ¿Cómo se observa la proyección? Es una proyección dura y curva, como un cuerno. Está elevada sobre la piel y está formada por una colección de queratina y puede tener su origen en diversas lesiones cutáneas benignas o malignas. En este caso, sí es importante tomar biopsia de la base del cuerno para establecer un diagnóstico más definitivo. Es solo para tener la certeza de que es una lesión benigna. De este, y del lado derecho podemos ver un quiste de inclusión epidérmico. Este se caracteriza porque aparecen quistes elevados redondos, que habitualmente miden de entre 3 y 8 milímetros. Guardan una relación con un folículo piloso y el quiste contiene queratina y no material sebáceo. Bueno, los milios. Los milios son quistes blancos superficiales y pequeños. Estos, por lo regular, miden entre 1 a 3 milímetros, que crecen por lo regular en los párpados y en el área pericular, como se observa en esta imagen central de estos son quistes de inclusión epidérmica y guardan una relación con las raíces de los pelos vellosos de la piel. No hay que confundir los milios con las lesiones malignas de los párpados. Y el tratamiento consiste en la apertura de la superficie de la lesión con una pequeña aguja epidérmica y la expresión del contenido del quiste, o sea, marsupialización. Aquí podemos ver las características de los quistes y en la foto clínica las podemos observar. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son los carcinomas anexales benignas pero sebáceas. Entre estos podemos encontrar lo que son l- provenientes de las glándulas sebáceas como lo que sería el orzuelo, que su patrón es como un grano rojo o una espinilla. Su origen es de la glándula de Seyss o de Meibomian. En la clínica podemos ver que es doloroso, aguda. Y el tratamiento son compresas tibias. También podemos
dar tratamiento como lo que serían antibióticos y esteroides. En la parte de arriba se observa la forma característica del orzuelo. Hay hiperemia y hay dolor. O sea, hay datos de inflamación activa. En el caso de chalación es un nódulo crónico, en el que sería su patrón. El origen es de las glándulas de mebonio. Como se observa la clínica, es indurado sin dolor y su tratamiento es la marsupalización. En la imagen de abajo podemos ver una imagen característica de un chalación. Como se observa, la diferencia de un orzuelo y de un chalación es su cronicidad. Ya a partir de 3 semanas y aparte que no tiene hiperemia conjuntival y es indurada, no hay dolor al tacto ni al movimiento, ya se puede considerar un chalación. La hiperplasia sebácea tiene un patrón de pápulas amarillas. El origen son múltiples y la clínica de son umbilicadas con un centro medial y su tratamiento es el electrocauterio. El adenoma sebáceo, su patrón es un nódulo amarillo solitario, su clínica es rara y su de este tratamiento es la escisión. A continuación le vamos a poner unas imágenes clínicas con las características. Bueno, la hiperplasia sebácea. Aquí podemos ver una imagen característica de lo que sería la hiperplasia sebácea, en la región, lo que sería la parte izquierda superior a la ceja, como que se puede ver. Es una lesión común causada por la proliferación sólida de alimentos glandulares sebáceos. Esta es una pápula diminuta de color amarillo, brillante y de aspecto sólido. Se localiza con frecuencia en la frente, como se observa en la imagen, las mejillas y la nariz, donde abundan las glándulas sebáceas. La hiperplasia sebácea es inusual en la piel fina del párpado y crece con lentitud y en la mayoría de los pacientes ha estado presente durante muchos años. Sus márgenes elevados e irregulares con umbilicación central pueden recordar a un carcinoma vasocelular, pero la persistencia de la lesión sin cambios durante muchos años, esto sugiere una proliferación no maligna y recordar lo que serían las características de malignidad, un crecimiento lo que sería rápido, también bordes perlados, ulceración. Hay que, lo que sería descartar un carcinoma vasocelular. Bueno, las sudoríparas. Estas vienen de las glándulas de sudor, por ejemplo, los hidrocistomas, que son como pequeñas bolitas transparentes y estos también son benignos. En este caso podemos encontrar algunas lesiones, por ejemplo, el cirangioma, que su patrón es como arroz en párpado. Su origen es de origen ecrina y desde la clínica se observan como múltiples pápulas. El tratamiento se pueden tratar con láser CO2 y aquí podemos ver a lo que sería a la derecha un ejemplo de un hidrocistoma apócrino. Se observa en la parte medial del margen palpebral. La mayoría de estos hidrocistomas aparecen como lesiones únicas en el margen del párpado, como se observa en la imagen. Las lesiones pueden ser pequeñas, de 1 a 2 milímetros de diámetro, pero en algunos casos crecen hasta alcanzar de 1 centímetro o mayor. El quiste está lleno de un material translúcido, como se observa en la imagen, y muchas veces existen restos de decapitación celular apocrina. Por eso el nombre de hidrocistoma apocrino. Bueno, las lesiones pigmentadas benignas.
Aquí se incluyen lunares o manchas que no cambian con el tiempo. Mientras se mantengan iguales, no hay problema. Las condiciones de pecas o efélides, de como se observa en la imagen, en la imagen, suelen comenzar desde la infancia. Un dato útil para el diagnóstico consiste en la exposición de luz solar, oscurece el color de las pecas. Probablemente ustedes conozcan pacientes con pecas, sobre todo en pacientes que son característicos de ser pelirrojos. En este caso, estos son los las pecas. Y lo importante de aquí es saber diferenciarlos de los melanomas. Y en este caso tenemos que saber las características del ABCDE. Bueno, aquí podemos ver dos tipos de lesiones pigmentados. En la imagen del lado izquierdo podemos ver un nevo congénito y en el lado derecho podemos ver un nevo besador. En el caso del lado derecho, digo, del lado izquierdo, el nevo tiene pelos gruesos. Aquí se puede observar. ¿Y cómo se caracteriza un nevo? Un nevo congénito se caracteriza al nacer. Por lo regular es anormal. Y los nevos congénitos pueden variar de tamaño entre pocos milímetros hasta un área grande que cubra toda la región anatómica como el tórax. El color en general es bastante uniforme, habitualmente muy oscuro, y pueden existir numerosos pelos gruesos, como se observa aquí en esta imagen. Los nevos congénitos conllevan a cierto riesgo de degeneración maligna. Este riesgo guarda relación con el tamaño del nevo y los más grandes presentan un mayor riesgo de malignización. El riesgo de malignidad a lo largo de la vida es de entre el 5 al 10%. Se debe considerar la eliminación de estos nevos congénitos. En práctica, algunos nevos congénitos son pequeños, no se eliminan, solo observación con lo que serían datos de alarma de crecimiento. Y en el lado derecho podemos ver una forma inusual de nevo congénito. Estos son los llamados nevos besadores. Esta presentación se desarrolla en los párpados mientras están fusionados en útero. La lesión aparece opuestos de uno al otro, o sea, en el párpado superior e inferior, asemejando lo que sería un beso. Por eso el nombre de nevo besador. Y la degeneración maligna es posible en teoría. Rara, pero posible. Por lo mismo, tenemos que seguir lo que serían datos de alarma. En este caso, el crecimiento y el ABCDE. Bueno, daño solar benigno. El sol puede causar manchas o cambios en la piel del párpado, que no son cáncer. Son comunes en personas con mucha exposición del sol. Entre ellos podemos encontrar la queratosis actínica. Entre su patrón, tía Mini, podemos ver una escama áspera. Y cómo se observa su clínica, es una placa roja escamosa. Y su riesgo es precursora de lo que sería el carcinoma espinocelular. Y el queratoacantoma es un cráter con tapón, ese es su patrón. Y la clínica es un nódulo rápido y de bajo riesgo. Aquí podemos ver en la imagen inferior. Nótese cómo está el cráter central lleno de queratina. El aspecto esta es una imagen típica de queroacantoma, de queroacantoma, ¿está bien?
Querato, es querato acantoma. Querato acantoma, sí. Sí. Y de cómo se observa el cráter. Ujú. Y el cráter central lleno de queratina. Bueno, tiaminis. Ok. ¿Por qué el autor mencionó tiaminis? El autor lo reconoció como un patrón de reconocimiento instantáneo. Este es una frase muy conocida llamada tía minis, ya que al igual a que ustedes de forma rápida reconocen a sus tías, por así decirlo, saben cómo es su tía Gertrudis, cómo es su tía María, con características muy fijas. En este caso, el autor le reconoció como tía Minis. Y aquí, en esta imagen, podemos ver las lesiones con los diferentes patrones que previamente ya describí. Bueno, ahí. Técnica para benignas. Para las lesiones benignas, el tratamiento de son cuatro tipos de procedimientos. El afeitado se puede realizar en queratosis, milio e hiperplasia. La excisión, en cuerno, adenoma, quiste. La marsupialización, enchalación, hidrosistoma apócrino. Y la observación se puede se puede realizar en un nevo estable, solo lo que sería ver datos de alarma como un alto crecimiento y basarnos en el ABCDE y en el léntigo. Bueno, aquí les pongo una de las técnicas benignas que es la incisión y drenaje de unchalación con 5 pasos. Yo se las quise poner sobre todo para los R1 para que sepan la técnica de incisión y drenaje de unchalación. En esta imagen podemos ver cómo se utiliza una pinza de chalación que tiene un aro plano en un extremo y una placa sólida en el otro. El aro se coloca sobre la cara conjuntival del párpado, o sea, la parte interna donde apunta el chalación. La placa se queda por fuera y se aprieta para evertir y fijar el párpado. Y además actúa como torniquete reduciendo el sangrado. Observar aquí. En esta imagen ya se realiza la incisión en forma de cruz con el párpado evertido. Se realiza una incisión vertical y otra horizontal en forma de cruz usando una hoja de bisturí. Aquí se puede observar. En la imagen C, o sea, aquí ya hay un drenaje del contenido. Con una legra se raspa y evacúa el contenido del quiste, que normalmente es material lipogranulomatoso espeso. Aquí es lo que se conoce coloquialmente, la legra como cuchara de chalación. Nosotros así la conocemos coloquialmente. ¿Está bien? Y aquí en esta imagen ya se hace la resección de las esquinas de la incisión. Se cortan ligeramente los bordes. Aquí están los bordes, o sea, las esquinas de la incisión. Esto permite que la herida quede más abierta y mejora el drenaje posoperatorio, reduciendo el riesgo de la recurrencia. En ocasiones, también se puede aplicar cauterización ligera en la parte anterior para controlar un mejor el sangrado y destruir cualquier resto inflamatorio de la glándula. Aquí ya se observa cómo ya está cauterizado. Por lo regular, esa técnica, pues en mi práctica casi no es muy usado. Mis maestros tampoco lo realizan mucho, prefieren dejar abierto lo que sería la incisión y sin necesidad de cauterizar, ni mucho menos poner puntos
para cerrar la herida. Bueno, técnicas de biopsia. La biopsia es la clave cuando no estamos seguros de diagnóstico. En este caso, estas son las diferentes tipos de biopsia. La incisión de este es una parte del tumor. Por lo regular, de este se puede hacer en vaso celular. Un afeitado es en la parte superficial, en los socovacados, de este regiones pigmentadas. Escisión es una escisión completa de márgenes de 3 a 5 milímetros. La técnica de Mohs, esto se utiliza en tumores recurrentes e irregulares y la marsupialización en quistes y chalación. Estas son las técnicas enumeradas. A continuación, le voy a poner una imagen de cómo se realizan las diferentes técnicas de biopsia. Una nota importante es que no hay que aplastar el tejido, no hay que manipularlo mucho para que el patólogo, o sea, a donde se envía, tenga una mayor información para una mayor, que tenga mayores características anatómicas y sea más fácil su diagnóstico. Bueno, aquí se encuentran los diferentes tipos de biopsias. En la imagen A podemos ver la técnica, lo que sería la biopsia con socavocados, que es una técnica, es un tipo de biopsia por incisión. Es útil de para el diagnóstico de lo que serían lesiones pigmentadas, como el melanoma. En este se emplea un dermatomo cutáneo desechable para extraer una muestra de la lesión, como se observa aquí. Y es una técnica simple y permite determinar el diagnóstico de la lesión y su profundidad. En la imagen B podemos ver lo que sería una biopsia por afeitado del margen palpebral. Este es un tipo de incisión, es un tipo de biopsia por incisión. Se puede emplear también para eliminar una parte de la lesión de una lesión benigna con la llamada biopsia, pues, la biopsia de afeitado, como se observa aquí. En la imagen C podemos observar una biopsia por incisión. En este solo se elimina una parte de la lesión, por el contrario, en la biopsia por incisión, donde se elimina la parte completa. La biopsia por incisión se suele emplear para una muestra de la lesión con el fin de establecer un diagnóstico. Solo es para establecer un diagnóstico y solo se toma una parte de lo que sería la lesión. En la imagen D es una incisión de grosor completo. En este se emplea para eliminar por completo la lesión, como se observa en la imagen D. ¿Qué tipo de lesiones o en qué lugar se deben de utilizar este tipo de técnica? Como es natural, la lesión tiene que ser superficial. La queratosis seborreica es un buen ejemplo, aunque estas lesiones aparecen a veces suficientemente gruesas como para afectar las capas profundas de la piel. Ese es un ejemplo para poder realizar lo que sería una escisión de grosor completo. Bueno, aquí podemos ver la cirugía de Mohs. Este es un procedimiento especializado para extirpar tumores cutáneos malignos, especialmente carcinomas vasocelulares y escamocelulares. Consiste en retirar el tumor en capas muy delgadas, analizando cada una con secciones congeladas para verificar si quedan células tumorales. Por lo regular, esta técnica la realiza un dermatólogo, por lo regular. Esto de lo menciona en la bibliografía. Esta técnica ofrece una máxima tasa de curación, conservación de mayor tejido sano posible, es de especialidad utilidad en zonas anatómicas sensibles como los que serían los párpados. No se recomienda para lo que sería el carcinoma sebáceo, debido a
debido a su dificultad para identificar la extensión paje- lo que sería su extensión pagetoide en secciones congeladas. Y en el melanoma tampoco, por problemas de interpretación de pigmento en los cortes congelados. Bueno, le voy a dar lo que serían los puntos principales. Debemos siempre reconocer los datos de alarma, descartar malignidad. Como lo puse en las primeras imágenes, los 7 puntos. Si hay ulceración, si hay pérdida de pestañas, si los bordes están perlados, si hay un crecimiento muy rápido, siempre sospechar de malignidad. Vaso celular. Aquí se los pongo porque recordar que es el carcinoma maligno más común, más del 90%. Y este se caracteriza por bordes perlados, hay telangiectasias, hay ulceraciones. De este sebáceo se los coloca aquí ya que es la tumoración enmascarada. Podemos pensar, es un chalación, ya lo retiro. Y te llega a los 3 meses, otro chalación, pues, del mismo paciente, pues se lo retiro, recidivó. Siempre hay que aprender, hay que saber de que una lesión anexal recurrente, sospechar de un carcinoma sebáceo. De las lesiones pigmentadas, lo importante es el ABCDE para descartar melanoma. De las lesiones malignas, benignas, solo hay que aprender los patrones de la tía minis y descartar lo que serían los puntos de malignidad. Realizar biopsia siempre cuando hay duda, y recordar que el principal factor de riesgo es el daño por rayos ultravioleta, o sea, el sol. Y aquí el autor pone una cita final que aprenda malignidad antes que los nombres benignos. Siempre hay que aprender, otra vez les menciono, hay que aprender las características de la malignidad antes de querer aprender todos los nombres de todas las lesiones benignas. Y pues eso sería todo. No sé, algún comentario del doctor Jonathan. Hola Max, sí, la clase estuvo muy completa y los puntos más importantes los dijiste. Esta es una clase que es de imágenes, entonces hay que volver a ver y ver y ver para que uno se vaya acostumbrando y vaya como que sabiendo qué es lo normal y si algo no es lo normal o no es lo que uno normalmente ve o lo que uno generalmente ve de esas lesiones, pues biopsiarlas. Todas estas lesiones, pues la gran mayoría son diagnósticos por biopsia. Entonces, puede tener todas esas, a veces nos ha pasado que un señor con una lesión de 3 años, que no le duele, que no ha crecido, que está ahí estable, y uno la quita y es un carcinoma escamocelular. A otras lesiones que está de crecimiento en los últimos meses, que le duele, que genera tracción, que está un poquito ulcerada, y uno la quita y resultó ser un vaso celular. Entonces, el diagnóstico definitivo pues es la biopsia y el estudio anatomopatológico, pero sí uno debe saber qué es sospechoso y qué no. Y ante toda lesión que usted tenga la más mínima duda o sospecha, mándelo a biopsiar. En un mundo ideal, pues toda lesión que uno quitara debería mandarla a biopsia. Pero si uno ve que son lesiones benignas, que son lesiones seborreicas, que son papilomas, que son lesiones que uno ve que son pues muy así, pues uno no necesitaría biopsiarlas. Pero en teoría, pues para uno saber si verdaderamente ese es el diagnóstico, pues hay que tener un estudio patológico. Y lo otro es las lesiones. Si usted puede quitar toda la lesión, no quite un pedacito. Hacemos biopsia pues en sacabocado o de una lesión pequeña cuando son biopsias muy grandes que si uno quitara todo tendría que hacer una reconstrucción muy grande. O si son varias lesiones en varias partes, entonces uno toma muestras para ver si es maligno, pues ver qué manejo le va a dar a ese paciente. Pero en su mayoría, si usted puede quitar toda la lesión, quítela toda completa.
¿Qué más? No, básicamente eso, todo lo que decía el doctor. eh, Lesiones recurrentes, lesiones repetitivas que volvió a salir, un chalación que volvió a salir, una lesión que volvió a salir. Biopsiémosla porque siempre hay que estar seguros de eso. Si tiene la más mínima sospecha, algún signo de esos de malignidad, biopsiarlas. Y, y de acuerdo al resultado, pues ahí tomar decisiones si hay que después hacer una cirugía más grande, una cirugía reconstructiva. Pues la biopsia, la cirugía de Mohs, pues es una cirugía que la puede hacer cualquier cirujano. Lo importante es que uno tenga el lugar adecuado, el patólogo ahí cerquita en quirófano y eso es muy raro, eso solo se hace como en lugares que sean hospitales grandes, de cuarto nivel, que tengan patólogo ahí 24 horas, que tengan toda la infraestructura. Pero de resto, la mayoría de las veces no lo hacemos no por lo difícil que es, porque es quitar una muestra y mandarla y el patólogo nos dice, está libre o está tomado la región temporal, entonces uno quita más de la temporal y se la vuelve a mandar hasta que él le diga que todos los bordes están libres de malignidad. Entonces, en teoría, pues no lleva ninguna habilidad quirúrgica grande o alguna cosa muy rara, pues pero sí hay que tener un patólogo ahí al lado de uno y que le vaya diciendo en qué lado está libre y en qué lado todavía está comprometido para uno seguir quitando más lesión. Entonces es como la logística, lo difícil de la cirugía de Mohs, por eso no se hace tanto, pero eso sería lo ideal, pues. Pero uno trata de dejar márgenes libres de 3 a 4 milímetros y ahí uno piensa que así debería pues salir. Y si el patólogo le dice hay algún margen comprometido, pues vuelva a entrar y vuelva a quitar de ese margen y vuelva a cerrar y ya hasta que el patólogo diga pues que está libre de malignidad. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta? Bueno, entonces nos vemos mañana. Antes de que se me olvide, si de pronto mañana se me olvida recordarles, el otro lunes el doctor Homero tenía clase de orbitopatía tiroidea. Ese lunes, como hay una clase a las 5, a las 7 de la noche, entonces vamos a pasar esa clase para el martes. Entonces el martes da el residente que tenía programada y el doctor Homero, para que sepamos. El lunes solo hay clase a las 7 esa que está programada. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que estén bien. Listo, doctor, claro que sí, gracias. Listo. Bueno. Gracias, doctor.